La entrevista de propuesta semanal. Gente importante a tratar temas importantes. Nos sentimos muy bien de recibir en esta mañana a Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del directorio ejecutivo, importante y alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Rubén, un placer. Buenos días, Ramón. Un placer es mío compartir contigo a través de estos medios y a través de estos medios también poder estar en contacto con la ciudadanía. Rubén, bienvenido a Propuesta Semanal. Ana Patricia Núñez, de este lado. Gracias Patricia, buenos días. Un placer compartir contigo también Buenos en días. esta entrevista. Gracias. Rubén, en esta semana hemos tenido lo que se llama una guerra de encuestas. Hay encuestas que ponen a Luis por encima de 50, por debajo de 50. Hay un gran número de encuestas que sitúa a Leonel Fernández en segundo lugar, otra que lo sitúa en un tercero muy lejano. Y bueno, hasta tuvimos la CIL latinoamericana, que es la única que ha colocado a Gonzalo Castillo ya en primer lugar por encima de Luis Abinader. Para el gran público que no es político, ¿cómo se orienta entre encuestas tan disímiles? Evidentemente, Ramón, hay una guerra de encuestas que algunos candidatos están tratando de posicionarse, subiendo encuestas sin ningún nivel de aval, sin ningún estudio, pero eso es fruto de la misma campaña electoral. Si vamos a analizar la verdad, la única verdad existente es que Luis no ha podido sobrepasar el umbral de los 40 al 42% que ha estado manteniendo en los últimos 4 o 5 meses, 6 meses, se podríamos decir, y que el presidente Leonel Fernández se catapulta en este momento como la figura política con mayor nivel de posibilidad de participar en una segunda vuelta y ganar en la primera vuelta, participar y ganar la segunda vuelta. Hoy las encuestas lo que están es señalando que Luis tiene un 42%, que el presidente Leonel Fernández ronda el 32% y que el candidato del Partido de la Liberación Dominicana se mantiene aún en un 20 a un 22%. Esas son las verdaderas encuestas. Pero más que las encuestas de opinión que están saliendo y que están dando a conocer esos resultados, es también lo que tú sientes, lo que tú escuchas con todas y cada una con la gente que tú te reúnes. Hoy por hoy, como una expresión del conocimiento de la ciudadanía, que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, requerimos y necesitamos de un hombre experimentado, el presidente Leonel Fernández va en una posición ascendente. Yo te podría asegurar, sin temor a equivocarme, que para el día 5 de julio, la candidatura del presidente Leonel Fernández estará pareja con la candidatura de Luis Abinader. Y ya en consecuencia, en una segunda vuelta, la posibilidad de éxito y de triunfo del presidente Leonel Fernández pues están aseguradas. Pero la realidad del día de hoy es que aquí habrá una segunda vuelta indiscutiblemente. Y que en esa segunda vuelta los candidatos a participar, los candidatos a competir serán Leonel Fernández y Luis Abinader. Rubén, uniendo parte de lo que dijiste al final, de que muchas personas perciben de que el único candidato presidencial y líder que podría manejar la situación actual en que se encuentra el país y en que se encuentra el mundo con esta pandemia es el doctor Leonel Fernández. Pero por otro lado, he escuchado a muchas otras personas en la ciudadanía decir que Leonel solamente se ha dedicado a hacer media tours, a salir a hablar, pero no ha aportado en términos de donaciones, en términos de cosas que el país necesita. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre eso? Bueno, eso es solamente una mente pequeña puede hacer un análisis de esa naturaleza. Y ciertamente tú tienes razón. Algunos han querido tratar al presidente Leonel Fernández en esa tesitura. Pero resulta que esto es un problema de quien más cuarto tenga y de quien más dinero tenga. Porque entonces el que debería ser presidente en este país sería entonces Corripio. Si Corripio dijera, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y déjame salir a la calle a resolver problemas, sería entonces el candidato presidencial y el que tiene más posibilidad de ganar. Mira,
El presidente Leonel ha crecido en la aspiración del pueblo dominicano, porque independientemente de la situación sanitaria que está viviendo la República Dominicana en el día de hoy, hay un problema que la sociedad dominicana sabe que está latente y que es tan fuerte como la misma situación sanitaria, que es la situación económica. A partir de concluido este proceso de esta pandemia, cuando lleguemos al pico, si es que el gobierno hace alguna medida para que ese pico se pare, porque hasta ahora no ha hecho nada, entonces tendremos una dificultad mayúscula, una dificultad bastante grande, que es la dificultad económica. Y el único candidato presidencial, es más, sin temor a equivocarme, podría decirte que el único dominicano hoy que tiene la capacidad para dirigir los destinos de la nación y enrumbar y encaminar el país por el sendero del desarrollo y del progreso que necesitaremos a partir de ese momento, se llama Leonel Fernández. Ya lo demostró, ya demostró su capacidad, su sapiencia para el manejo de crisis. Manejó la crisis bancaria que se originó en el mundo a partir del 2008 y salimos con éxito. Y salimos con éxito gracias a las medidas acertadas y correctas que el presidente Leonel Fernández trazó para enfrentar esa crisis. Pero ahora mismo, en esta situación, Leonel no va a competir con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un hombre que tiene mucho dinero, dinero que lo ha conseguido en base al contubernio del Estado. No va a competir con Luis, que también se supone que es un hombre adinerado. Lo que hay que analizar es que cómo es posible que ellos dos nunca fueron presidentes, todos lo sabemos. Sin embargo, Leonel Fernández no es empresario, no es multimillonario, fue presidente de la República y es un hombre de vida modesta. El presidente no hace gala de riqueza porque no la tiene. El presidente no hace gala de aporte inconmensurable porque no lo tiene. Ellos sí pueden hacerlo. En el caso de Gonzalo Castillo, los mismos recursos del Estado son los que Gonzalo Castillo está utilizando y está utilizando como donaciones. Ahora, Leonel Fernández está aportando lo más importante, que son las orientaciones para que este problema que tenemos hoy podamos resolverlo. Es más, déjeme decirle que en gran medida las primeras decisiones que tomó el gobierno respecto a cómo enfrentar la crisis económica que se avecinaba por el problema del COVID fue lo que planteó el presidente Leonel Fernández. Y si no hemos resuelto el problema del pico permanente que va subiendo el tema de los infectados, ha sido porque el gobierno ha puesto oído sordo a las orientaciones y sugerencias que el presidente Leonel Fernández ha planteado. Por ejemplo, el presidente planteó, si queremos resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es masificar las pruebas. Si no masificamos las pruebas, no sabemos qué tenemos y no tendremos capacidad de prepararnos para el porvenir. Hoy el gobierno está reconociendo que eso debió hacerlo, pero no debió hacerlo ahora, debió hacerlo el mismo día que el tema se trató en nuestro país. De manera que toda esta crisis, cuando la sociedad dominicana, cuando todo el pueblo dominicano ve y escucha a cada uno de sus candidatos presidenciales y mide sus acciones, tiene necesariamente que coincidir en que el presidente Leonel Fernández no solamente ha tenido las orientaciones más acertadas y más correctas, sino que también es el estadista, es el hombre que está preparado para enfrentar, está reconociendo que eso debió hacerlo, pero no debió hacerlo ahora, debió hacerlo el mismo día que el tema se trató en nuestro país. De manera que toda esta crisis, cuando la sociedad dominicana, cuando todo el pueblo dominicano ve y escucha a cada uno de sus candidatos presidenciales y mide sus acciones, tiene necesariamente que coincidir en que el presidente Leonel Fernández no solamente ha tenido las orientaciones más acertadas y más correctas, sino que también es el estadista, es el hombre que está preparado para enfrentar. El presidente Leonel Fernández le contestó al señor embajador, diciéndole que perfectamente le estaba de acuerdo, que si ellos no querían morder el polvo de la derrota de una manera vergonzante, lo que tenían que hacer a partir, no en la segunda vuelta, es ahora en la primera vuelta, es venir a apoyar al líder de la sociedad dominicana, es venir a apoyar al presidente Leonel Fernández, que es el líder de la base del PLD y es el líder de la Fuerza del Pueblo. Lo que pasa es que ellos están soñando con pajaritos.
nosotros no estamos en desacuerdo y yo creo perfectamente que deben comenzar a darse los primeros indicios para que las direcciones políticas nuestras comiencen a ocultar, porque habrá una segunda vuelta. Y si habrá una segunda vuelta, no, habrá una segunda vuelta. Y si habrá una segunda vuelta, es incomprensible y es entendible, en consecuencia, que nosotros tenemos que buscar el apoyo del que va a quedar en tercero. Y en nuestros números y en la conciencia dominicana se ha acrisolado la idea de que quienes van a quedar en tercer lugar es el Partido de la Liberación Dominicana. En consecuencia, yo no descarto, ni veo tampoco mal que a partir de un tiempo relativamente corto, comencemos nosotros a tener contacto con la base del PLD, con los mandos medios del PLD, y que tengamos también contacto. Con la cúpula no, con la cúpula no. Con la cúpula es que la cúpula lo que quiere es entronarse en el poder a como de lugar. La cúpula no tiene un concepto ni un criterio sincero y serio de alianza. La cúpula quiere utilizarnos a nosotros, una vez más, engañarnos, como nos han engañado siempre. No es un planteamiento sincero. Si hubiese sido esa propuesta de José Tomás Pérez un planteamiento sincero, perfectamente podríamos sentarnos y comenzar a hablar, pero no es sincero, porque no han sido sinceros nunca. No son sinceros ni siquiera en el manejo de esta crisis que está matando a los dominicanos. ¿Cuántas veces no le ha dicho el presidente Leonel Fernández, y le ha dicho Luis, y le ha dicho a la sociedad dominicana entera al presidente Leonel Fernández que convoque a un diálogo nacional, a las fuerzas políticas y a los candidatos presidenciales y a la sociedad civil y a los sindicatos, a un diálogo para que juntos combatamos estos males que nos están hoy afligiendo? Y no nos pone caso, porque Danilo nada más entiende dos cosas: yo, él y nadie más. Ellos están tratando de ver cómo aprovechan el dolor de los dominicanos para poder mantenerse en el poder. Y por eso no le importa establecer conversación y diálogo con las fuerzas políticas. En este momento, en este país, de lo que se debería estar hablando es de un diálogo para un gobierno de conciliación, para un gobierno de un acuerdo nacional, para un gobierno que surja a partir del próximo certamen electoral, con compromisos previamente establecidos de qué debemos hacer para combatir y poder resolver no solamente el tema sanitario, sino también los temas económicos que se avecinan. Y eso no lo ha hecho el presidente de la República, quien es el responsable directo del Estado, y en consecuencia debe ser el que tenga mayor nivel de interés, porque es el líder de la sociedad dominicana por su condición de presidente de la República. Y no lo ha hecho porque no le interesa, no quiere hablar con nadie, porque quieren aprovechar la crisis para quedarse en el poder. De manera que nosotros vemos esa propuesta de José Tomás Pérez como un dardo envenenado, como un caramelo envenenado, como todo lo que hace esa cúpula, que no cumple con nada de lo que acuerda, y mucho menos cumple con ningún... Todo lo que ellos hablan es la expresión de gente desesperada que siguen haciendo lo posible por mantenerse en el poder. Pero nosotros estamos abiertos. Rubén, el viernes salieron en varios periódicos del país la noticia de que el gobierno empezaría a abrir la economía el 11 de mayo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La República Dominicana no quiere más cuarentena. Déjenme decirle que este país nada más tiene cuarentena a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 6 de la mañana. El país está en la calle entero. Si no sale a la calle. Yo ayer, para cruzar el puente de Villamella, me tomé 1 hora y media del tapón que había. Es decir, el país quiere participación. Lo que pasa es que el país no le han dado las condiciones necesarias para que pueda participar y pueda reabrir la economía. Este ha sido un gobierno que ha tomado medidas erráticas desde el primer momento. Lo primero que debió hacer el gobierno es dotar de mascarilla a todos y cada uno de los dominicanos desde el primer día que esta pandemia comenzó. Lionel se lo dijo: doten de mascarilla al país entero, cubran a los dominicanos, preserven la vida a los dominicanos,
hagan la prueba masiva, pero ellos no lo han querido. Han llevado esto cuanta gota. Y han sido erráticos en el manejo de esta crisis. Comenzaron diciendo que las pruebas solamente se le iban a hacer a todos aquellos que tuvieran 59 años de edad y tengan algunos de los síntomas. Después que había que pagar una cantidad determinada de dinero. Después que iban a ser nada más dos compañías privadas, dos laboratorios los que hicieron la prueba. Después pusieron como 3 o 4. Es decir, han sido erráticos. Y han sido erráticos porque no saben cómo enfrentar esta situación. Entonces, si ellos no abren el país el día 11, formalmente, yo lo siento, el país, sin necesidad de que lo van a abrir, va a abrir por su cuenta. Porque también habemos dominicanos que podemos perfectamente soportar la crisis 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses y algunos hasta años, sin necesidad de salir a producir en la calle. Pero esa no es la realidad de todos los dominicanos. Aquí la economía informal supera el 60% de los dominicanos. Y esa economía informal tiene que trabajar en la mañana para comer en la tarde. ¿Y qué tú le dejes a él? ¿O acaso ellos creen que con los 2 cheles que le están dando algunas personas la tarjeta Solidaridad, con esa cantidad de dinero de 2.500 pesos quincenales, ellos van a resolver la situación económica? Oí a doña Margarita diciendo en estos días que a los dominicanos que no desperdicien y no malgasten el dinero que le están dando, 2.500 pesos. Yo quisiera ver a Margarita con 2.500 pesos en un supermercado a ver qué se va a llevar ella. El plátano y el huevo que cuesta el de una cena, esos 2.500 pesos. Porque estoy seguro que lo que ella se come son de altísima calidad. Entonces, en este momento, el país no quiere cuarentena. El país lo que quiere es que le permitan naturalmente, guardando y preservando las medidas de protección que las autoridades han establecido, que son correctas desde el punto de vista del alejamiento social y la protección con mascarilla y guantes, y etcétera. Pero hay que abrir el país, hay que abrirlo. Pero Rubén, si hay que abrir el país, entonces, ¿por qué no celebrar elecciones antes de julio? ¿Por qué no celebrar las elecciones en mayo? Es que la elección hay que hacerla, Patricia. La elección guardando obviamente el distanciamiento social, porque cuando se sale a la calle, los supermercados están llenos, los bancos están llenos, la calle está llena, hay tapones. No, o sea, las personas siguen haciendo... Estoy de acuerdo. Pero es que la elección hay que hacerla. No hay forma de evitar que se hagan elecciones. El 16 de agosto se acaba mi mandato como diputado de la República. Y el 16 de agosto se acaba el mandato del presidente Leonel Fernández, de Danilo Medina. De manera que aquí tiene que haber elecciones obligatoriamente. Y hay forma de hacer las elecciones guardando el distanciamiento social. Lo que pasa es que no le interesa. Y te voy a demostrar que no le interesa. Por eso yo he planteado mi partido, y lo he dicho en diferentes reuniones, que nosotros tenemos que estar precavidos, que aquí hay un plan, que aquí hay una tentativa de golpe de Estado por parte del mismo gobierno. Porque ¿por qué el Partido de la Liberación Dominicana, como organización política, y el gobierno como Estado, no se han pronunciado todavía sobre la decisión de la Junta Central Electoral de celebrar las elecciones el día 5? ¿Por qué se mantienen callados? ¿Por qué no hablan? No hablan y se mantienen callados. Porque en el fondo, todo esto que está sucediendo, ellos lo están utilizando con un objetivo que yo no quisiera ni siquiera decir qué es lo que yo creo. Pero aquí hay una intención de abortar ese proceso electoral. De ahí es que viene entonces necesariamente que las fuerzas políticas de oposición tenemos que estar atentos y permanentemente vigilantes. Es una intención de frustrar el proceso electoral de agosto. Por eso te ves que no te piden 10 días en la cuarentena. Ellos están diciendo que van a comenzar, tienen que comenzarla. Pero no es que ellos lo quieren, es que tienen que comenzarla. Porque yo te puedo asegurar que si no lo abren el día 11, que poco a poco la economía vaya fluyendo, es el país solo que se va a abrir, independientemente de la consecuencia. Porque es que los dominicanos no aguantan más. Tú vas a ver pobladas en la calle.
que no lo va a poder contener ningún ejército. Porque mientras los funcionarios del gobierno están bien y los allegados de los funcionarios del gobierno están bien porque están manejando el presupuesto nacional para servirse ellos de la cuchara grande y servirle a su gente, la generalidad de los dominicanos, de la pequeña clase media hasta la clase media regular, están viendo que se está acabando ya su sustento. Y no hay ninguna respuesta por parte del Estado dominicano, porque no la tiene. Y no la tiene porque no le importa. A este gobierno no le importa lo que pase con los dominicanos, ni en tema de salud, ni en tema económico. Todo lo que ustedes están haciendo, lo hacen por la mañana y en la tarde vienen a probarla. Ahora la vicepresidenta tiene, Margarita tiene una presentación periódica. Ellos la sacan como un perfil para que venga a hablar de la tarjeta. Pero señores, es un programa social que gracias a Dios, a la sapiencia y a la capacidad de imaginación y a la sensibilidad con el que menos tiene, de Leonel Fernández Reina, quien fue el que lo creó y lo llevó al nivel que existe en República Dominicana. Entonces, aquí lo que hay que entender es que aquí van a haber elecciones el día 5 y que no hay fuerza humana que intente impedir la celebración de esas elecciones. Mi mandato como diputado concluye el 16 de agosto de este año. El mandato como presidente de la República del presidente Danilo Medina y de esos funcionarios que están ahí concluye el 16 de agosto de este año. Y eso es irreversible. Eso no hay forma de evitarlo. Yo sé que ellos están planteando y están planteando otra cosa, porque son perversos, son maquiavélicos, entienden que solamente con la maldad y con la trasfonda pueden lograr objetivos. Por eso tienen un asesor argentino ahí en el palacio, más perverso inclusive que el Joao Santana, que es el brasileño. Entonces, esta gente lo que está en otra cosa, que los dominicanos estamos en otra. De manera que la economía están obligados a reabrirla. Y creo que el día 11 es tarde. Pero el problema es que no se ha llegado al llamado pico. Y no se va a llegar al pico por ahora. Se ha aplanado la todavía curva. Lo que están haciendo es 1000 y pico de pruebas y lo que se está dando es que cada día hay más casos y más muertes, más casos y más muertes. Es de ahí que viene mi observación, Ramón, en el sentido de que aquí hay algo que se está tramando. Porque ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú estás haciendo 800 pruebas y 700 pruebas y 600 pruebas diarias? Y 1000 pruebas diarias. Chile está haciendo 20.000, 25.000 pruebas diarias. En los Estados Unidos ya comenzaron a hacerla en todos lugares. Entonces, ¿cuál es los resultados finales que vamos a tener? Bueno, un país contagiado entero, todo el mundo enfermo, los hospitales no dan basto, aquí no puede haber elecciones. Aquí hay que prolongarse esto, modificar. No, yo lo siento. Que no jueguen con los dominicanos, que no jueguen con la paciencia de los dominicanos y mucho menos jueguen con la inteligencia también de los dominicanos. Rubén, pero ¿y por qué ustedes como partido de Rubén oposición, Maldonado, el PRM? Ana Patricia, esa es la última pregunta porque estamos un poquito pasados de tiempo. Un poquito de tiempo. Okay. No, Rubén, lo que te decía, ¿por qué los partidos de oposición no se unen y hacen una coalición para de esa forma que se cumplan las medidas necesarias que deben de cumplirse para que se llegue a la curva y luego esa curva se aplane, o sea, se llegue al pico y luego un aplanamiento de la curva? Lo que pasa, Patricia, es que esas son medidas estatales. Por más que tú veas que estén haciendo, que están llevando, que trajan una pruebecita, un candidato, eso es disparate. Esas son medidas de Estado. Es el Estado que tiene que propiciar que la vacuna esté disponible y de buena calidad en todos los centros médicos del país. Que los ciudadanos puedan ir sin necesidad, como hacíamos antes. Tú querías hacer tu análisis de sangre
para ver cómo está tu colesterol, tú ibas a un laboratorio. Así debería ser. Pero esas son medidas de Estado. Independientemente del deseo de los partidos políticos, aquí hay una realidad que tenemos que llevarla a cabo. Y es prepararnos para enfrentar a este gobierno en las urnas, y esperemos que así sea, o en la calle si fuese necesario, si intenta quedarse. Esa es mi observación y es lo que yo creo que tenemos que hacer desde la oposición. Perfectamente. Qué pena no tener más tiempo, Rubén Maldonado, pero te agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado a tratar temas que son de mucho interés porque tenemos que ponernos en elecciones. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. El placer es mío. Muchas gracias a ustedes.